Aspirante Yuri Zuckerman Pérez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Para su información, le comento brevemente la mecánica. En un primer momento usted tendrá hasta 5 minutos para hacer una exposición inicial. En la segunda parte le serán leídas 2 preguntas, una proveniente de las organizaciones de la sociedad civil, otra con un caso práctico. Para responder ambas usted tendrá hasta 5 minutos. Y por último, si algún senador o senadora desea hacerle alguna pregunta en particular, le daremos el tiempo pertinente para responder. Al final hay un cronómetro por si usted quiere ir supervisando su tiempo. Así es que sin más preámbulo y dándole la bienvenida una vez más, tiene usted hasta 5 minutos. Le agradezco, senador. Muy buen día, señoras senadoras, señores senadores. Es innegable que en la era en la que vivimos, la información ha adquirido un valor especial. Su difusión, a través de los avances tecnológicos al alcance de casi todos, ha empoderado a los ciudadanos. Consecuentemente, el derecho a saber, tanto como la salvaguarda de la confidencialidad, se convirtieron en 2 pilares fundamentales de cualquier sistema que se jacte de ser democrático. De ahí la importancia para el Estado mexicano del INAI. Se trata, como ustedes bien saben, del instituto encargado de garantizar la información pública, que la información pública llegue a quien la requiere y que aquella que tenga el orden de confidencial se mantenga con tal carácter. La tarea no es menor. Por ello, el Pleno del Instituto debe de estar conformado por personas especializadas y comprometidas con el cumplimiento de los objetivos institucionales. En ese contexto, señoras y señores senadores, por considerar que soy la persona indicada para ocupar el cargo vacante, me presento ante ustedes con convicción ciudadana y experiencia profesional. Me he encargado de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en sujetos obligados del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, ambos en el ámbito federal, y he defendido los derechos antes referidos desde la perspectiva de la autoridad nacional. Esa visión integral me ha llevado a proponer, en el plan de trabajo que he sometido a su digna consideración, un rediseño en la materia basado en una modificación legal cuya pretensión es, en esencia, mejorar el efecto de la información pública en la sociedad mexicana, haciendo más eficiente el ejercicio de los recursos públicos destinados para tal efecto. En particular, al margen de la trascendencia que la protección de datos personales tiene en esta era, me gustaría centrar mi propuesta en lo relacionado al derecho de acceso a la información, toda vez que, desde mi perspectiva, es precisamente este el que más costos genera al erario público. En su informe 2013, el entonces IFAI dio cuenta de cómo en un plazo de 10 años el número de solicitudes de información se incrementó en 610%, pasando de aproximadamente 24,000 en 2003 a poco más de 147,000 en 2013. Para el 2017, la cifra había aumentado a más de 244,000 solicitudes de información. Esto es, en un plazo de 4 años más, el número de solicitudes de información se incrementó en un 166% adicional al 610% anterior. Este tipo de resultados son los que se necesitan. Aquellos que probadamente acreditan el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la participación ciudadana. Sin embargo, no es el caso de las obligaciones de transparencia. Estas presentan en el mismo informe una clara tendencia a la baja. La consulta de obligaciones de transparencia se redujo en un plazo de 2 años, según el propio informe, en 45%. Visto de otro modo, el derecho de acceso a la información se ejerce cada vez más a través de solicitudes de información y no de obligaciones de transparencia. Adicionalmente, debe tenerse presente que tan solo 6 de 48 fracciones genéricas de la ley de la materia concentran el 93% de la totalidad de las consultas. 6 de 48 fracciones concentran el 93% de la totalidad de las consultas, mientras que en 17 fracciones más la participación ciudadana es tan baja que ni siquiera se registra en la estadística.
Por otra parte, el proceso de carga de obligaciones de transparencia es, sin lugar a duda, la tarea más ardua para los sujetos obligados, siendo que en nada guarda relación con las consultas ciudadanas. En consecuencia, es posible afirmar que los esfuerzos institucionales no están alineados con la satisfacción de las necesidades ciudadanas. De ahí el desencanto por la transparencia. Así, el desempeño de un buen número de servidores públicos, no únicamente en las unidades de transparencia, sino en las distintas unidades administrativas que generan, verifican, clasifican y cargan la información en los formatos que para tal efecto provee el órgano garante, resulta en la mayor parte de las ocasiones ineficiente, por decirlo menos. Asimismo, por cuanto hace al órgano garante, el 8.6% de los trabajadores del INAI se dedica medularmente a la titánica tarea de asistir a las centenas de sujetos obligados en el proceso de carga de obligaciones de transparencia, siendo que tan solo el 12.5% de ellas concentra el 93% de las consultas. Visto de otro modo, todas las instituciones gubernamentales que conforman el Estado mexicano destinan por mandato de ley una buena cantidad de recursos públicos para cargar información que prácticamente no se consulta. Por ello, considero que se debe analizar la posibilidad de modificar el marco normativo respectivo a efecto de reducir a tan solo 6 fracciones, las más consultadas naturalmente, el catálogo de obligaciones de transparencia. Es importante destacar que la información contenida en el resto de las fracciones podría ser consultada a través de solicitudes de información, por lo que, de ninguna manera, el derecho ciudadano a conocer se vería afectado. Con ello, la administración de los recursos públicos sería mucho más eficiente, no únicamente en el caso de los sujetos obligados que verían desahogados la gran parte de los procesos de carga de obligaciones, sino de la propia autoridad en la materia. De llevarse a cabo la propuesta, el INAI estaría en posibilidades de reorientar el desempeño del casi 10% de sus trabajadores a funciones más cercanas a la población, como, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos de información coincidentes con la agenda pública o el desarrollo de plataformas accesibles, como ya lo hizo en el caso de los contratos, que presenten puntual y ordenadamente la información correspondiente a dichas 6 fracciones. En conclusión, señoras senadoras, señores senadores, a través de una reforma legal sencilla, se focalizarán los recursos públicos en elementos que, probadamente, son del interés público, haciendo al órgano garante nacional más eficiente y, por tanto, congruente con los objetivos y principios establecidos en los artículos 6 y 134 de nuestra Constitución Política. Es cuanto, señoras senadoras, señores senadores. Muchas gracias al aspirante Yuri Zuckerman Pérez. Le solicitaría ahora a la senadora Xóchitl Gálvez si es tan amable de darle lectura a la primera pregunta. Bienvenido. ¿Qué mecanismo puede ejercer la familia afectada por la vulneración de los datos personales de un familiar fallecido? Y le solicitaría a la senadora Navarro si es tan amable de auxiliarnos con la lectura del caso práctico. Sujeto obligado Pemex. Deseo conocer el número de tomas clandestinas o huachicoleo que se hizo a las tuberías de Pemex por entidad federativa de los años 2014 a 2016. Al reservar el sujeto obligado la información por seguridad nacional, ¿cómo resolvería usted? Tiene usted hasta 5 minutos para responder a ambas preguntas. Muchas gracias, senador. Voy a comenzar por la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez. Si entiendo bien, es qué mecanismo tiene la familia de una persona fallecida para acceder a sus datos personales, ¿cierto? ¿Qué mecanismo puede ejercer la familia afectada ¿La familia afectada? por la vulneración de los datos personales de un familiar fallecido? Entiendo. Es al revés. La familia afectada, este fue un criterio que desarrollamos en el INAI y que, he de decir, partió de el expediente clínico. Nos encontramos un obstáculo con el tema del expediente clínico
porque había personas fallecidas donde se apelaba a la negligencia médica y pues el titular de los datos personales, quien podría ejercer efectivamente el derecho, pues había fallecido. La interpretación legal que hicimos llevó a transmitir a los herederos, a los legítimos herederos, los derechos para acceder a los datos personales y que por esa vía pudieran acceder al expediente clínico y en consecuencia integrar un expediente suficiente para combatir la posible negligencia médica. Visto de otro modo y tratando de ajustarlo a esta pregunta, ¿qué mecanismo podría ejercer? Pues podrían ejercer derechos ARCO. Cualquiera, acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de la persona integrante de esa familia que hubiere fallecido por considerar que se está lesionando cualquiera de ellos. Por otra parte, en el caso práctico, en el caso de Pemex, si recuerdo bien, se refiere al número de tomas clandestinas, ¿cierto? Por estado. ¿Sí? Exacto. Si fuera solo el número, parece no haber un problema. Yo lo que propondría es modificar o revocar la respuesta, según fuera el caso, habría que ver el caso específico que se haya contestado, a efecto de que se abra esa información. ¿Por qué? Porque el número de tomas clandestinas en nada afecta a la estrategia de seguridad nacional. Como sí podría hacerlo la ubicación, se me ocurre, tendría yo que analizar los detalles específicos del caso, pero la ubicación sería algo mucho más complicado de desentrañar, el número no. Y creo que sí abonaría en algo a el interés público. Desde mi perspectiva, el modelo legal que sostiene la clasificación de la información, sea por reserva o sea por confidencialidad, descansa sobre el interés público. ¿Cómo vamos a hacer para que se beneficie la sociedad clasificando o desclasificando información? De tal suerte que en este caso yo no veo cómo abrir el número de tomas clandestinas pudiera generar una afectación, ya fuera a la institución, a Pemex, o ya fuera a la población en general, como si le podría abonar alguna información interesante. Muchas gracias por sus respuestas. Preguntaría si algún senador o senadora desea intervenir. La senadora Guerrero y la senadora Xóchitl Gálvez. Adelante, senadora. Muy buenos días. Buen día. Me parece un tanto preocupante las cifras que maneja, en el sentido de que es muy poca la población que tiene acceso a la información y cómo se concentra en solamente unas cuantas asociaciones y tienen el manejo de este tipo de consultas. La pregunta sería, en su condición de llegar a estar, ¿cuáles serían los mecanismos que usted implementaría para ser más eficiente y romper con ese ambiente de concentración de información? ¿Qué es lo que impulsaría usted en primer momento como tarea? Vamos a recibir la otra pregunta. Si le parece, adelante, senadora Xóchitl Gálvez. Sí, muchas felicidades por los datos que nos proporcionaste, nos dan mucha luz sobre cómo está funcionando este tema de la transparencia. Y justamente mi pregunta que yo te plantearía es ¿cómo hacemos que la transparencia sirva? ¿Cómo vincularía los sistemas de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción desde el punto de vista técnico para ir más allá de la transparencia? Gracias, senadora. Adelante. Gracias. Con relación a la primera pregunta y en concordancia con la propuesta que hice en mi comparecencia, yo procuraría, porque no es una decisión individual, como sí lo es colegiada de los integrantes del órgano de gobierno del instituto, pero mi sugerencia y mi propuesta, y de ahí el plan de trabajo que pongo a su consideración, consistiría en reorientar precisamente los recursos con los que cuenta el INAI, tanto el personal como los recursos materiales, ese 10% de gente que está revisando obligaciones de transparencia, que es un trabajo interminable, merecen un reconocimiento enorme porque hay centenas de sujetos obligados que cargan muchísima información y las personas que están en el INAI tienen que estar revisando constantemente y acompañando en el modelo de carga cuando la estadística nos dice que la mayor parte de esas obligaciones de transparencia no se consultan.
Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad. Yo lo que haría o propondría sería reorientar esos esfuerzos hacia la generación de productos de información que fuesen oportunos. Una de las características medulares de la información es la oportunidad que ésta tiene. No es lo mismo que nosotros aportemos información pública a un tema que esté en la agenda pública el día de hoy, a que la aportemos un año después, porque pues ya no, sí sirve, pero ya no tiene ese impacto. Entonces, la respuesta correcta sería, o lo que yo haría, lo que yo propondría es reorientar los recursos para tratar de enderezar los esfuerzos institucionales hacia los elementos de interés de la población. Naturalmente, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante, pero no solo ellas. También los medios de comunicación, también los temas que están en la agenda pública, también los partidos políticos y muchas otras estructuras de la sociedad que están involucradas en la agenda pública y que son los temas que digieren todos los días los ciudadanos. Eso, creo, es lo que verdaderamente le interesa a la ciudadanía de la información. Muy bien, gracias. Por cuanto hace al segundo planteamiento de la senadora Gálvez, ¿cómo vincularía técnicamente, me dijo, ¿verdad?, el Sistema Nacional, o la transparencia, no el Sistema Nacional, la transparencia con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cierto? Bueno, es una pregunta, no es fácil contestarla. ¿Cómo lo haría? Partiría de una propuesta conceptual en donde creo que la transparencia no es igual a la anticorrupción. La transparencia es una piedra angular, ciertamente. Sin transparencia, sin información pública, costará mucho trabajo generar esfuerzos anticorrupción. No obstante, cuando se tenga transparencia, no se tiene en consecuencia anticorrupción. Tiene que haber precisamente un esfuerzo sistematizado, articulado, como está diseñado en las distintas estructuras legales, para que desde la competencia de distintas instituciones públicas se enfoquen los recursos a la consecución de pues los objetivos que busca el combate a la corrupción. Técnicamente, ¿qué haría? Acercaría la información a las instituciones encargadas de la persecución del delito y al Poder Judicial. Generaría puentes de flujo de información y acercamiento para el diseño de estrategias que permitieran tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial conocer los asuntos desde su gestación, desde un inicio, y no que les cayeran como rebote de la consecuencia, pues que les cayó un asunto ahí y pues a ver, interprétalo y agarra y entiéndelo desde el inicio. Y yo lo que haría sería un acompañamiento institucional, siempre sobre el entendido de que la transparencia no es igual a la anticorrupción. Se requieren otros elementos, se requiere sistematizar y hacer funcional la transparencia, la información pública, para procurar obtener los resultados. No sé si se conseguirían, pero creo que sería un muy buen esfuerzo que pues se acercaría al combate a la corrupción. Muchas gracias por sus respuestas. Preguntaría si alguien más desea intervenir. Senador Damián Cepeda, adelante. Con mucho gusto. Muchas gracias por sus respuestas. Yo tengo un par de intervenciones. La primera tiene que ver con su opinión respecto a este conflicto que se ha dado entre el Poder Ejecutivo con los organismos autónomos. El presidente claramente no tiene una buena opinión del INAI ni de otros organismos, pero particularmente del instituto ha sido muy crítico, de hecho desde que era jefe de gobierno, con el Instituto Estatal, y luego a nivel nacional lo ha sido abiertamente del INAI, calificándolo pues de inservible o de que han en muchos casos ocultado información o ayudado a que se mantenga oculta información, que es caro y demás afirmaciones. Mi pregunta es, ¿cómo actuaría usted en ese clima de confrontación entre el Poder Ejecutivo con el organismo autónomo y un poco cómo garantiza la autonomía y la objetividad de sus decisiones? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver con el caso Odebrecht.
es muy famoso y de hecho es uno de los motivos de crítica del propio presidente. Hoy sí ha ordenado el INAI que sea la apertura de la información, pero también es justo decir que hubo meses que pasaron a una decisión previa en donde la había declarado como reservada la información. Entonces, quisiera conocer su opinión respecto de este caso y el actuar del instituto. Gracias. Con gusto, senador Cepeda. Preguntaría nada más si alguien Perdón. más desea hacer uso de la voz, ¿no? En este momento, adelante. Gracias, presidente. Senador, con gusto, doy respuesta a sus consultas. Por cuanto hace a el conflicto que usted describe entre el Ejecutivo y los órganos constitucionales autónomos, lo primero que yo diría es que, pues, la investidura presidencial merece respeto con independencia de quién la ocupa. La opinión de las personas es respetable al margen de si se coincide con ella o no. ¿Cómo abordaría yo ese conflicto? ¿Cómo lo trataría de desentrañar? Pues procurando dar cuenta de cuáles son los resultados que un instituto como el INAI da al Estado mexicano. Es mi convicción que la democracia mexicana se vería sustancialmente trastocada si el INAI no existiera. Hoy por hoy no puede entenderse una democracia sin la tutela a los derechos a conocer y a la confidencialidad, que en esencia son los derechos que protege el INAI. ¿Por qué? Porque como lo planteé en mi intervención, el flujo de información hoy a través de los medios tecnológicos, todos aquí tenemos un teléfono y todos estamos recibiendo información constantemente, es un elemento de empoderamiento de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos, entre más información tienen y mejor información tienen, y aquí voy a hacer una excepción, incluso con las fake news, incluso con ese espacio, abren una perspectiva a los ciudadanos para tener un criterio respecto de los elementos que están en la agenda pública. Podrán ser equivocados, podrán ser falsas las noticias, pero están despertando en la población un interés de involucrarse en los asuntos públicos. Hoy por hoy, las sociedades no pueden entenderse sin el flujo de información correspondiente. Por eso, el INAI es una pieza estructural fundamental del Estado mexicano. ¿Cómo abordaría este conflicto presentado? Tratando de demostrar el valor de una institución tan digna como el INAI. El caso Odebrecht. Ciertamente, hubo un momento en el que el Pleno del Instituto, por mayoría, no por unanimidad, determinó cerrar los asuntos vinculados a la investigación de Odebrecht. Hay que decir que quien estuvo en la mayoría y que votó esos asuntos así ha sido consistente con su postura, porque la reserva de esa información que tiene que ver con el proceso deliberativo de los servidores públicos lleva a dos interpretaciones distintas. Hay quien considera que lo que se debe de reservar es exclusivamente todos aquellos asuntos que afecten directamente la deliberación de los servidores públicos, haciendo una interpretación textual de la ley, y hay quien hace una interpretación funcional, en este caso esa mayoría, y considera que es todo el expediente el que debe de salvaguardarse para mantenerse en ese estado de no conocimiento, porque en caso de que se hiciera público alguno de los elementos de ese expediente, al margen de si afecta o no la deliberación pública, podría generar una condición social que impactaría directamente en la deliberación. Entonces, bueno, finalmente cambió el sentido. Se generó una mayoría para abrir estos casos y ahora está en cancha de algunas instituciones públicas, pues, entregar la información. Adelante, senador. ¿Cuál es su opinión? O sea, Mi es opinión, decir, porque tiene sí. que ver con una investigación en curso, Sí. ¿no? Y cómo se aquilata el interés público, ¿no? Para hacer una excepción
digamos, Claro. a la regla. La publicidad. Entonces, ¿cuál es su criterio? Yo soy un aperturista. Yo tiendo a abrir la información. Tengo cuidado con la información confidencial, pero en el caso de la reserva, yo soy un aperturista. Es una etiqueta que suena rara, pero yo soy una persona que tiende a abrir la información. Yo soy una persona que confía en la difusión de la información pública como un elemento de generación de conocimiento a los ciudadanos y de involucramiento en los asuntos públicos. En la medida, creo, que se cierre la información, la consecuencia es que la población se hace para atrás y deja de involucrarse en los temas de la agenda pública. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz. De no ser así, le agradecemos mucho al aspirante Yuri Zuckerman por su participación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buena presentación. Gracias. Buen día.